Sí. El 12 de junio, vos decías, ahí hay una recomposición, digamos, del discurso tan duro hacia ustedes, un discurso más contemporizador. ¿Eso vos lo interpretás o lo interpretan en ese momento como una mano tendida para evitar la confrontación? La despedida. Además, en el medio, Perón, estábamos en ese preciso momento haciendo una negociación, ¿no?, a través de terceros, que eran un muchacho que murió hace unos meses atrás, que fue diputado por Santa Fe del Partido Justicialista. El nombre del Partido Justicial va de Perón, que Brunello era el vicepresidente segundo, creo, entonces le encargó a esta persona que hiciéramos las conversaciones. Hablamos durante 2 o 3 reuniones, hicimos, y se había establecido un acuerdo, que era, nosotros planteábamos que se normalizaran las 4 ramas. En aquella época eran las varones, es decir, las mujeres, sindical y juventud. Las 3 eran históricas y habíamos planteado que se incorporara la juventud, que ya se había incorporado en el 73 con las elecciones, entonces que hubiera elecciones, y habíamos hecho un organigrama de trabajo, un programa, mejor dicho, de trabajo, según el cual se iba a empezar por hacer elecciones en la rama de la juventud, donde seguramente ganábamos nosotros, y a partir de eso se iban a normalizar las demás ramas del peronismo, con la idea de que de esa manera, en un periodo determinado de 3 a 6 meses, creo, se normalizaba el peronismo. Ese acuerdo había sido ya avalado por Perón, lo habíamos aceptado nosotros y se iba a hacer público en esos días. Eso fue exactamente para la época del 12 de junio y bueno, después murió el 1 de julio, ¿no? No se llevó a cabo. ¿Y en ese acuerdo ustedes discutían la situación de López Rega o no era un tema de discusiones? No estaba puesto el tema de López Rega, la exclusión. Sí estaba puesto el tema de la normalización del movimiento y que las órdenes pasaban por ese movimiento y Perón, sin intermediarios. Que de ese movimiento surgiera un consejo superior, la idea de López Rega, en esos acuerdos, ¿cuál era? Que López Rega no podíamos sacarlo del lado de Perón, pero que no tenía funciones políticas. Ese sí era el acuerdo. Que el acuerdo iba a ser que funcionara una estructura orgánica. Si una rama lo proponía López Rega, bueno, no sabemos, pero tenía que ganar las elecciones además, ¿no? ¿Y qué exigía Perón a cambio de esta normalización? No, lo que exigía que nos subordináramos ahí adentro, que fuéramos orgánicos a la estructura de ese movimiento justicialista que se iba a construir. ¿Y había alguna postura respecto del desarme de la organización No estaba eso en el debate de ese momento, no estaba en el debate. No se hablaba de desarme, sí nosotros planteamos ahí el tema de no operar y garantizábamos eso, no operaciones militares, y no estaba en discusión el desarme, que sí habíamos discutido con Rigg en el 73, no estaba en esa discusión, sí estaba el tema de no operar militarmente. ¿Habías discutido con Rigg en el 73? ¿Podrías volver sobre eso? Porque sí, no lo hablamos esto. No, creo que no pasamos. No, estoy confundido con alguna otra. No, en el 73, en un cierto momento nos plantean el desarme. ¿Antes de la asunción? No, creo que inmediatamente después, no hay mucho tiempo, así que ahí en esos 60 días tiene que haber pasado, no recuerdo qué día, si fue la tardecita o a la mañana, fue tan poco, éramos tan pobres como suele decir, no sé, pero digo, en ese periodo inmediatamente, creo que sí, no, ya Rigg estaba en el Ministerio del Interior. Lo plantea, bueno, el desarme, y lo planteamos y decía, hagámoslo simbólico, traigan unas cosas ahí, las ponemos, sacamos una foto y listo. Y dijimos que no, que justamente, que era un problema simbólico, y que el problema simbólico era que nosotros planteamos es que había que armar a la gente, que había que armar al pueblo. Y que nos fundábamos en eso, en lo que había planteado Evita después del golpe militar del 51. Que esa es la garantía de que acá no hubiera un golpe de Estado y del poder popular. Entonces, que por esa razón, que simbólicamente, que garantizamos que no íbamos a operar, pero que respecto al tema militar, si no podíamos ceder esa condición, que eso era desarmar la voluntad de lo que se estaba construyendo en la Argentina, que si había habido golpe de Estado y demás, la única forma de pararlo era con poder popular, y que el poder popular inventaba un nivel de organización
Digo, eso fue en 1973, 20 y pico años después, todavía se sigue discutiendo. Si no, miremos lo que pasa en Venezuela, ¿no? Cuando se quiere construir poder popular, no tenemos remedio más que hablar de esto. Ahora, en el 74, la cuestión de las armas no está en discusión. No estaba en discusión. En los debates que se dieron allí, yo llevé las discusiones, concretamente, no se discutió. Sí se discutió el problema de las no operaciones militares y la subordinación a Perón en el tema de la conducción del movimiento. Perón el jefe, las 4 ramas, 4 personas por cada rama que se indican por el voto, 3 por la mayoría, 1 por la minoría, 25% tenía, a partir del 25% la minoría ponía un representante nacional, y así se hacía a nivel nacional y en todos los distritos. Y se empezaba por la juventud. Se había fijado un plazo, se iba a hacer el padrón de la juventud, de afiliados de la juventud, para que esos afiliados voten, y después se seguía por las demás ramas. Ese fue el acuerdo. ¿Y hasta qué edad se consideraba juventud? 30 años ese momento. ¿Y tenía fecha el plan de institucionalización? Ese plan estaba, creo que empezaba a funcionar a partir de julio, que por el estilo empezaba la fecha de las afiliaciones y demás, ¿no es cierto? Se tenía que hacer público cuando muere Perón. Después de la muerte de Perón, ese plan no volvió a discutirse jamás, digamos. Imagino que nunca más se habló. Del sector político, digamos, ¿no? Porque participó gente de la Cámara de Diputados. ¿Del sector político hubo interés en reflotarlo en algún momento ese plan? No, hubo algunas personas por ahí, pero de parte de Brunello sí, pues ya Brunello fue perdiendo fuerza, desaparecido Perón, Brunello ya no pasó a ser una figura sin poder, ¿no es cierto? Pero no hubo posibilidad de reflotarlo después. Sí, después de la muerte de Perón, después de julio, hubo un intento nuestro por planteamos primero que no queríamos el golpe de Estado, planteamos que queríamos que Isabel terminara, punto primero, inclusive eso es público, están los documentos de la época y demás. Y después planteamos un segundo tema allí, planteamos la separación de López Rega, explícitamente ahí. Y en función de eso, 2 compañeros, Esquieto y Firmenich, hicieron una recorrida por todos los partidos políticos, hablaron con toda la dirigencia, pidiendo esto, de que se lo hagan saber a la señora presidenta, la separación de López Rega. Hicieran presiones para que se separe López Rega. A raíz de eso, Isabel convoca una reunión de gabinete, a la cual invita a Balbín y a algunos dirigentes más a esa reunión, y les pregunta con López Rega sentado al lado, si, bueno, acá me han dicho que algunos de ustedes quieren cuestionar lo que López Rega está haciendo, en fin. Ninguno dijo nada. Es decir, ninguno dijo nada. ¿Qué fecha fue esa reunión? ¿Pocos días después de la muerte? No, tiene que haber sido, y en 2 meses después, 2 meses después, 3 meses después. Porque nosotros en los primer mes y medio, tratamos de apoyar lo de Isabel, apoyar en el sentido que termine el mandato. Queremos que Isabel termine el mandato. Y no me acuerdo en qué momento hicimos la recorrida por los partidos políticos, planteando el López Rega, y después de eso la respuesta de Isabel fue hacer la reunión de gabinete con López Rega. Sí, habrán sido 2 meses después. Porque eso debe estar en la prensa, sí, seguramente. Pero yo me atención porque antes de eso, muy pocos días después de la muerte de Perón, se produce la muerte de Monroy. Sí. Y eso es un episodio que es muy difícil de entender, digamos, ¿no? ¿Cuál fue el objetivo? ¿Cuál fue...? No, lo de Monroy, es decir, eso tiene que ver por ahí con lo que decía antes, aquellas ideas de lo que venía en la resistencia, ¿no? Y el otro tema que era la responsabilidad por algunos hechos de la resistencia. Si Monroy estaba involucrado, pero por lo menos estaba vinculado a los temas de Trelew, ¿no? Era el ministro del Interior de la NUCE cuando se produjo el hecho de Trelew, y fue el encargado político de hacerse cargo de lo que había pasado en Trelew, de los fusilamientos de Trelew, ¿no? Es decir, Monroy no tiene nada que ver lo que pasó con Monroy con su militancia política, tiene que ver con Monroy, funcionario de la NUCE. Lo que pasa es que el mismo radicalismo que lo puso en el gobierno después lo trató diciendo esto es un ataque contra nosotros. No
fue pensado en ningún momento así. Sí, pocos meses antes veníamos de proponer a Balbín como miembro del gobierno, como vicepresidente. Pero ustedes no podían dejar de imaginar que el radicalismo iba a reaccionar como un muerto propio, digamos, ¿no? O sea, era un ataque a ellos en el sentido de que ellos no podían entender que la muerte... Sí, lo que digo, no fue de ninguna manera imaginado como un ataque al radicalismo. En todo caso es un error de apreciación, de acuerdo, pero no fue imaginado como tal, como ataque al radicalismo. Fue simplemente un hecho ligado a lo que había sido Trelew. Y no hubo una discusión al respecto, porque en la oportunidad es muy difícil de entender el momento en que se hace, ¿no? No, por lo menos no recuerdo, ¿no? Digo, porque después de la muerte de Perón, la estrategia de buscar aliados con fuerzas políticas no peronistas que pudieran actuar como freno de la situación de Isabel López Rega en el gobierno, era muy claro que era una salida para la situación de aislamiento de Montoneros, ¿no? Sí, pero el tema... Eso se contradecía totalmente con matar a Morroy en ese preciso momento. Sí, pues digo, la evaluación puede ser, en ese momento no fue visto de esa manera, no fue pensado de esa manera, digo, no, para nada. Bueno, en esos días posteriores comienza entonces una serie de operaciones muy importantes, ¿no? Born es también unos días después, sí. y comienzan junto con operaciones de Montoneros también una intensificación de los asesinatos por la AAA, ¿no? Sí, y ahí se intensifica notoriamente la acción de sí, la AAA. en el mismo septiembre, digamos, hay varias muertes y sí, creo que en julio es Ortega Peña, ¿no? Sí, sucesivamente. Y a partir de ahí se van incrementando, pero notoriamente, ¿no? Y ya se entra una escalada, una espiral que no tiene límite, ¿no? Son meses finales de 74. Todavía la participación de los militares es muy escasa, digamos, o mediada por la AAA, en todo caso. Claro, sí, eso. ¿No? Es básicamente mediada por la AAA. ¿Ustedes qué escenario se hacen, digamos, ¿no? En esta confrontación cada vez más virulenta? Ya ahí hay dos escenarios posibles, el del golpe de Estado o el de las elecciones. ¿Cómo evalúan la factibilidad de cada uno de ellos? Y qué es lo que por eso, es decir, vamos trabajando en función de los dos escenarios. No digo que todos trabajaran igual, de hecho, había formación militar y de hecho se estaba construyendo el partido político. El partido político iba a tener más de 60.000 afiliados en 90 días, creo, ¿no es cierto? ¿El partido peronismo auténtico se anuncia en qué momento? Se lo anuncia públicamente en Córdoba. Lombardich lo preside un congreso que se hace, yo no recuerdo la fecha exacta, no recuerdo, no puedo decirlo, pero tiene que ser por allí, comienzo 75, fines 74, comienzo 75, pero muere en julio, sí, 75, supongo, inicio 75 me parece, tiene que ser. Ahora, unos meses antes, la organización había pasado a la clandestinidad, eso es en septiembre, sí, ¿verdad? En septiembre. Entonces está doble... Exactamente. Exactamente. ¿Cómo hacen cuál era la idea de compatibilización entre esos? La idea de compatibilizar eso era a través del proceso electoral. Es decir, la decisión de pasar la clandestinidad en ese momento, por eso, para entender la idea de pasar la clandestinidad había que ver lo que ya dijimos antes. Uno, el tema de clase hace que los sectores sociales que impulsaban la profundización de la lucha. Y lo segundo, cuando la AAA empieza a actuar con virulencia, de alguna manera, ¿cuál era la pregunta con la cual la militancia planteaba cotidianamente los problemas? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Si hasta cuándo tenemos las manos atadas. Pues ¿cuál era el problema? Teníamos las estructuras abiertas. Entonces era una especie de tiro al blanco, ¿no? Sobre el blanco fijo, ni siquiera móvil. Porque sobre los lugares públicos de funcionamiento ya había que ir sacando los compañeros inclusive porque los detectaban ahí al que querían matar, le hacían seguimiento a través del aparato policial y lo mataban en la esquina que se le cantaba. Si había un aparato clandestino por un lado, pero sostenido en el aparato del Estado,
Y hay un aparato público con el otro, ¿no es cierto?, que no tenía, estaba inerme. Esa es la situación. Entonces esa presión social de tipo clasista, digamos, más el problema de la presión militar fue la que lleva, lo creo, al error, la que lleva al error de esa decisión del pase a la clandestinidad, donde se lo hizo en función de preservar organización y vidas, dijimos. Yo creo que vidas posiblemente sí, si hubiéramos seguido en superficie posiblemente los muertos hubieran sido más, pero yo creo que hubiéramos ganado en inserción política y en organización, ¿no es cierto? Pongo un ejemplo muy claro para entender esto, ¿qué quiere decir? Todos teníamos forma de evitar la matanza de los compañeros, pero es distinto a que maten un militante en Villa Fiorito, donde había nacido, se había criado, lo conocían, era el dirigente del barrio, etc. Y cada muerte de un compañero allí conllevaba un costo del otro lado muy grande y un fortalecimiento, en definitiva miedo, pero fortalecimiento de los compañeros. Distinto a que ese compañero de Villa Fiorito, como había pasado la clandestinidad, se lo llevaba a Rosario y lo mataban en Rosario, por ejemplo. Era un tipo de problema que había en Rosario. Y en Rosario no lo conocía nadie, era un muerto más. El costo político de los agresores era mínimo, o era mucho menor por lo menos. Es decir que entonces pagamos miles, sí, un par de miles, son 1900 los compañeros muertos en aquella época. Pagamos en víctimas que no se podían, que en definitiva no teníamos defensa política de ellos. Ese fue el error central. Y esto es el error más alto, y en el medio quedan los errores de la desprotección en la que quedó parte de la estructura, porque quedaba la ilegalidad abierta, ¿no es cierto?, cuando antes era todo más o menos, ¿no es cierto? En ese más o menos es donde nos podíamos mover. En esta ilegalidad abierta ya se complicaba la cosa mucho más. Entonces el compañero quedaba absolutamente desprovisto de cualquier protección. Por eso yo digo que posiblemente, si hablamos de número de muertos, yo creo que posiblemente haya habido menos muertos que los que hubiera habido si hubiéramos permanecido en la legalidad. Pero en la legalidad hubiera quedado mucho más clara la acción de dónde venía y mucho más fortalecida la organización. Eso es un poco el saldo concreto de todo esto. ¿Usted tiene una evaluación del número de militantes que pudieron proteger al pasar la clandestinidad? Bueno, pasó en el conjunto de las fuerzas. ¿Y tiene una estimación del número? Y eso es, de esos entre 5 y 10.000 lo que había, ¿no es cierto? Digo porque hay un estudio, no sé si usted lo ha leído, de la gente del CELS, que habla de la estructura de casas seguras que Montoneros tenía, y a partir de ese dato ellos estiman que eran 2.000, no eran más de 2.000. ¿Cuándo? En el momento del pase de la clandestinidad. Que los que pasan a la clandestinidad... No, eso lo calculan como 4 meses después del pase de la clandestinidad. No lo conocía. Pero no sé, si 2.000, cuando uno habla de casas seguras, por eso digo, ¿dónde hagamos el corte? Puede ser que estemos hablando a nivel de la estructura organizativa que podemos llamar oficiales, puede ser, y esa puede ser una cifra aproximada. Si había 2.000 oficiales junto a unos aspirantes, sí son prácticamente 10.000, ¿no es cierto? O un poco más tal vez. Por eso depende de dónde. Y la cifra de 2.000 puede ser correcta y puede ser exactamente lo que estoy diciendo, si estamos hablando de lo mismo, ¿no es cierto? Por ejemplo. Ahora, entonces esa superposición, digamos, de una estrategia de pase a la clandestinidad para fortalecerse en caso de la anticipación del golpe, digamos, ¿no? O sea, sí, o protegerse la AAA, no era anticipar el golpe, era protegerse la AAA. Porque simultáneamente a eso se mantiene la estructura político-electoral, vamos construyéndola, claro, en medio de esa situación, con compañeros que están, y después hay compañeros semilegales, qué sé yo, Andrés Framini, que murió hace un par de años, Oscar Videgain, Jorge Separní, que todavía está vivo en Santa Cruz, una serie de compañeros que estaban en la clandestinidad y aparecieron en los actos públicos, por ejemplo, en un congreso partidario, en algún evento, y después vivían clandestinos, ¿no? Ahora, en el momento ese, y además el Partido Auténtico participa de las elecciones en Misiones. ¿Ustedes estiman que la representación política peronista tradicional está en crisis, digamos, sí, ¿no? El resultado de las elecciones de Misiones
no les de alguna manera invalida esa idea, digamos, no hay una persistencia de la disciplina partidaria. Medianamente. Yo creo que nosotros lo que no evaluamos ajustadamente es la proporción entre la capacidad de movilización y el voto. Teníamos una capacidad de movilización que seguía siendo mayoritaria con un voto que no era mayoritario. Eso está claro, creo que sacó el 13%, menciona algo por el estilo. Eso era un tema, ¿no es cierto? Segundo tema en todo esto es que nosotros evaluamos que, por ejemplo, en las elecciones nacionales podíamos tener algunas posibilidades de dar alguna pelea, ¿no es cierto? Aún con el PJ. Estábamos conformando un frente político electoral, inclusive en la noche del 23 de marzo al 24 salía de la imprenta la revista que sacamos, creo que se llamaba Informaciones, una revista frentista, que la dirigía Holber Martínez Borelli, un compañero que venía de la democracia cristiana y había sido rector de la Universidad de Salta. Participaba en la mesa, en el Consejo de Redacción, estaba integrada en las fuerzas políticas aliadas, es decir, el Partido Socialista Unificado, el PI, no sé qué otro partido, había 3-4 partidos que integraban la conducción estaba en la mesa de la revista, y era la revista un poco la preparación del frente político que estábamos construyendo, ¿no? Y con ese frente político pensamos que podíamos dar una pelea a nivel nacional, contando con que las elecciones de Misiones fueron dadas en otro momento, además, cuando el desgaste del peronismo no era el gobierno, el peronismo en el gobierno no era el que ya había en ese momento, ¿no? En la última mitad del 75, digamos. Claro, estamos hablando ya del 75, segunda mitad, fin del 75. Entonces la apuesta a las elecciones la seguíamos manteniendo, seguíamos pensando que era una cosa válida y pensamos que podíamos pelear con cierta perspectiva, ¿no? ¿Y participaba de esa iniciativa Cámpora? ¿Se acuerda del candidato nacional? Sí, estamos hablando, no. En ese momento los que estaban participando, si yo viajé a México justo para una reunión con Cámpora. ¿En qué fecha? Tiene que haber sido poco antes del lanzamiento del Partido Auténtico. Por lo tanto, antes de que anunciara López Rega, antes de que se fuera López Rega. Antes que se fuera López Rega. Y ahí viajé justamente con la idea. En México estaba Cámpora, estaba Puigros, estaba Obregón Cano, y ahí logramos el aval de Obregón Cano y de Puigros. Cámpora prefirió esperar, Videgain estaba semiclandestino en Buenos Aires, Zepernik estaba también semiclandestino en Buenos Aires, Framini estaba acá, Biel estaba acá, es una serie de dirigentes históricos del peronismo que nos habían acompañado todo el tiempo estaban acá y todos participaron de la formación del Partido Auténtico, ¿no? De una manera o de la otra. Pero Cámpora vuelve al país después de que se va López Rega. Después se va López Rega. Y teóricamente Cámpora frente a esta situación que estamos planteando no había definido, pero en principio no iba a participar, en principio. Hasta ahí iba a ser candidato. En principio no quería. Hasta ahí ¿Cuál era el posible candidato? Porque seguramente Allende era uno, digamos. Allende era uno, Videgain era otro, yo gobernador de la provincia de Buenos Aires, don Oscar Allende era otro, es decir, las figuras más fuertes, digamos, en ese momento eran posiblemente Allende y Videgain, ¿no? De los gobernadores, después estaban los demás gobernadores, pero lo más fuerte era Allende y Videgain. Ahora, si Cámpora vuelve al país, vuelve por algún tipo de expectativa política, digamos, ¿no? Eso nunca se entiende bien por qué vuelve él. En sus últimos meses, 75, cuando todo el mundo piensa que el golpe es inminente. No sé, porque además no lo entendimos cómo volvió, porque volvió reivindicando un partido que lo expulsaba, no sé, la verdad que no sé, no alcanzo a entender tampoco. Porque él volvió reivindicando al Partido Constituyente, que cuando ni bien habló de que iba a volver, lo expulsaron, ¿no es cierto? Entonces supongo que él tenía la imagen, la idea de que él volvía y que iba a revolver la interna del Partido Justicialista, que lo iban a volver a poner candidato. Supongo, ¿no? O que imaginaba que detrás de ese movimiento podía gestarse una cosa de ese tipo, posiblemente. Pero no puedo responder, no lo sé. Lo que sí nos llamó la atención en ese momento es que él seguía reivindicando al PJ y el PJ seguía diciendo que lo expulsaban todos los días, ¿no es cierto?
Eso son los datos concretos, ¿no? Ahora, en septiembre del 75, Montoneros toma una serie de acciones, en realidad empiezan en agosto, es el 22 de agosto, hay un ataque sobre lanzamisiles de la Armada, después, unos días después, sobre un avión Hércules de la Aeronáutica, y después está la operación en Formosa, sobre el regimiento de Formosa, ¿no? ¿Cómo se tomó la decisión de hacer estos operativos? ¿Hubo ya un cálculo de que el golpe era inevitable? No, al revés, la idea es distinta. Puede ser que el efecto fuera ese, pero la idea era otra. La idea era ser disuasivos. La idea era, mientras se construía el partido, tratar de disuadir a los militares. Miren, ustedes están avanzando hacia el golpe, fíjense lo que les espera. Entonces, de la capacidad de acción que teníamos tipo comando, se hicieron algunas operaciones procurando disuadirlo de que siguieran avanzando en el día del golpe. Es decir, el atentado contra el buque de la Armada era eso, un atentado de un grupo comando con buzos, etcétera. El avión era un avión que estaba afectado al operativo que estaba haciendo en Tucumán, de gendarmes. Y bueno, en lo de Formosa lo mismo, estaba apuntando la idea de que, mire, bueno, si esto se da ahora, después van a tener que enfrentarse con cosas peores. Entonces, elijamos la opción posible, elijamos la opción de las elecciones. Es decir, era al revés la cosa. Posiblemente mal evaluado, no sé, con cuenta de cada uno de la situación, cómo evolucionó hacia otra cosa, pero la idea era esa justamente, ¿no? Ahora, si el mensaje era que la confrontación iba a ser insostenible, tenía que ser un mensaje suficientemente contundente en términos militares y también en términos políticos, digamos, ¿no? Pero, no, en términos políticos el mensaje era: hay elecciones, dejemos que la gente vote. Ese es el mensaje político. La idea de que se pudiera volver a votar, porque se votaba en fines de año, algo por el estilo, que se pudiera volver a votar, ¿no es cierto? Ese es el mensaje que queríamos transmitir. Nosotros en ese momento, no digo todos, pero digo que el pensamiento central, mayoritario de la organización, primero hubo una sola reunión en la que se discutió, bueno, ¿qué hacemos frente al golpe que se hablaba? Lo promovemos, lo tratamos de parar, lo evitamos, etc. Y eso se discutió, se planteó el tema, como hacíamos siempre, se planteó el tema, después se discutía en las regionales y en la reunión siguiente se hacía una síntesis de las discusiones. De las 8 regionales que había en ese momento, una regional vino con un planteo dubitativo, de que por ahí el golpe no podía convenir, etcétera, etcétera. ¿Qué regional era esa? Esta de Buenos Aires. El resto tenía posiciones absolutamente claras en contra del golpe, y en el debate se fue tener la claridad y los compañeros de Buenos Aires retiraron su documento y su planteo, ¿no es cierto? Ahora, pero eso fue, digo, esto viene a colección del tema, no, pero trabajaron para el golpe, buscaban promover el golpe, no, la discusión se dio, se debatió internamente, se la planteó, se llegó a la discusión de las estructuras internas del tema y se recogió ese debate y se llegó a ese punto de síntesis, ¿no? Y esa fue la síntesis con la cual trabajamos. Si no era una esquizofrenia total, era en la apariencia una esquizofrenia, estaba claro, porque teníamos acciones militares y teníamos el partido político, era ostensible el tema. Lo que pasa es que había una idea integradora de los dos elementos, ¿no? Ahora, la idea se sostenía, insisto, ¿no? Si las operaciones militares efectivamente tenían un impacto que desalentaba la intervención directa de los militares. Ahora, dado que ya los militares tenían una participación muy activa, digamos, ¿no? A fines del 75 en todo el país, en la llamada lucha antisubversiva, las operaciones contra ellos, más bien lo que el mensaje más obvio es que es un reto a una confrontación abierta. ¿Qué tipo? No lo pensamos de esa manera, no lo pensamos de esa manera. Lo pensamos desde el punto de vista, bueno, este es el enemigo, tratemos de disuadir al enemigo para que siga avanzando y ofrecemos un camino. Tenemos un camino abierto que habría que respetarlo, nada más.
Además le ofrecíamos a la población, ¿no es cierto?, un camino que implicaba de alguna forma parar este enfrentamiento, que era la elección. Yo creo que no era una locura, era una dualidad de ejercicio de la práctica cotidiana muy difícil de sostener. Eso es cierto, rigurosamente cierto, pero no era una cosa políticamente imposible de plantear, ¿no? Por lo menos nos parecía que tenía cierta coherencia, ¿no? Coherencia con lo que habíamos hecho. Mientras hacíamos eso, el RP estaba en la idea de la acumulación para la guerra permanente, ¿no es cierto? Planteaba otra estrategia. Nosotros creíamos que las elecciones por ahí también vuelve a ser el tema de siempre. Volvíamos de alguna manera a repetir de otra forma la vieja experiencia del 72, de 4 años atrás, o de 3 años antes, ¿no es cierto? Donde decimos, bueno, está bien, vamos a plantear la inviabilidad del término militar, y antes de que ustedes den el golpe, acá tiene una salida que es el tema de las elecciones, votemos. Ahora, ¿no había una percepción de que el contexto era muy diferente del 72-73? Digamos, de que había, por un lado, un problema de aislamiento creciente, ¿no? O sea, la opinión pública era cada vez más reacia a acompañar este tipo de operaciones armadas, ¿no? El resultado del enfrentamiento y la retaliación permanente entre PSA y Montoneros no había sido muy positivo para Montoneros en el sentido de su credibilidad pública, ¿no? No solamente en términos de las opciones políticas que ofrecía, sino en términos de la capacidad de defender a sus propios militantes, ¿no? No había una percepción de que eso los colocaba en una situación extremadamente difícil y que por lo tanto era conveniente replegarse, digamos, evitar operar. ¿No hubo una discusión en ese sentido de la necesidad de replegarse? No, en ese momento no recuerdo por lo menos que fuera ese un debate. Había sido el debate en todo caso en vida de Perón, por razones distintas. Eso sí había habido un debate de esa naturaleza por ahí, desarmarse, etcétera. Pero no en el 75, ya muerto Perón. O sea, en el 75 la idea era que la confrontación... Había una confrontación con los militares, producto de su vocación por el golpe de Estado, que no habían alcanzado las políticas disuasivas que habíamos planteado antes, el operativo Dorrego, la acción con los militares, etcétera, no habían alcanzado, producto del cambio. Yo creo que fue el error de Perón del cambio de Carcaño por Anaya, ¿no es cierto? Por un lado esa estrategia ya no tenía viabilidad. Y por el otro lado, se estaba aproximando los periodos normales del sistema que estaba previsto. O sea, apostamos, aunque sea, la famosa frase de lo que fue Balbini, que aunque sea con la muleta llegamos. Bueno, apostamos esa idea de que nos convenía eso. Llegaron, decían, porque lo otro, ¿qué es lo que veíamos nosotros? Lo otro, lo que veíamos, que el avance militar, si no había ningún límite, iba a seguir. No íbamos a impedir el golpe de Estado nosotros retrocediendo. Esa es la idea que teníamos. De que si seguíamos retrocediendo, desarmándonos, no paraba el golpe militar, sino que al revés, se consolidaba el golpe militar. Además, la experiencia histórica de Argentina indica eso. Pongamos el ejemplo de Frondizi, por poner alguno. Cuando el poder político y las fuerzas internas se retraen, avanza el poder militar, más claramente. Creo que en ese momento era rotundo eso. De modo que yo creo que ese argumento no es sólido. La historia, por lo menos, indica otra cosa, ¿no? Después, que no es suficiente lo que se haga es otra cuestión, pero creo que la historia indica cuando el poder que el pueblo tiene a nivel institucional o a nivel político retrocede, el poder militar decidido avanza. Esa fue la historia argentina, además, los golpes de Estado más o menos cíclicos que se daban. Y con respecto al golpe en sí, ¿ustedes esperaban un tipo de represión nueva como el que ya se estaba poniendo en marcha? ¿Tenían alguna información sobre ese tipo de represión las características de la represión que está poniéndose en marcha? Sí, teníamos una mínima información, habíamos logrado unos documentos por ahí. Nosotros, por ejemplo, una frase que siempre nos quedó allí, hablaba de, no sé la palabra exacta, pero lugares especiales de detención, creo que era la palabra que usaba un documento de los militares en el cual hablaban del golpe y sus características. Y nosotros imaginamos, tratamos de leer eso, qué querían decir con eso. Y la conclusión que llegamos en ese momento es que estaban pensando en lugares de detención o cárceles dentro de los cuarteles. Eso es lo que pensamos. Comparado con lo anterior, digamos, ¿qué es un punto más de lo que había pasado en la dictadura anterior?
Y un punto más por la experiencia de Trelew, por la experiencia de los presos, la experiencia de los familiares, las comisiones, etcétera, los vecinos que empezaban a solidarizarse con los presos y se generaba toda una relación ahí. Debe ser aislarlos. La idea de aislamiento por donde pasa y encerrarlos en los cuarteles. Entonces harán cárceles en los cuarteles, con cuarteles o armando otro edificio, no sé, pero harán cárceles en los cuarteles, con los cuales profundizan el aislamiento. Suponíamos que hablaban de eso. Esa es la idea que teníamos, por lo menos de lo que habíamos leído, ¿no? La idea que nos quedaba, ¿no? ¿No tenían información sobre el asesinato de los secuestrados que ya estaba teniendo lugar en Tucumán? ¿No había información sobre ese tema? De la gente del ERP. Sí. Nosotros habíamos tenido la experiencia, y en general la experiencia que habíamos tenido en Tucumán, eran compañeros que o en enfrentamiento o al par de días aparecían los cadáveres. No había habido desaparecidos por largo tiempo en Tucumán, en el caso nuestro. No conozco el caso del ERP. Es decir, pero en el caso nuestro en Tucumán se había repetido el esquema tradicional represivo, no había habido un esquema nuevo todavía. De modo que el esquema nuevo nosotros no teníamos un elemento como para decir, bueno, esto no aparece. Recién los percibimos eso hacia el mes de julio del 76, ¿no? Cuando empezaron a aparecer algunos cadáveres en la costa del río del Uruguay. Y ahí, entre esos cadáveres y alguna información que logramos tener y demás, empezamos a armar un panorama de lo que estaba pasando. Que ahí me acuerdo que en el año 76, agosto por ahí, sacamos una oblea. Y la oblea era un papelito que hacía autoadhesivo para poner en los colectivos, etcétera, donde decíamos así como que los muertos que aparecen en la costa de Uruguay salen de la ESMA. Es decir, ahí sabíamos algo de las operaciones de la ESMA, ahí sabíamos de la política y la doctrina, algo más, pero eso era a mediados del 76. Tratamos de difundir eso también los servicios de prensa que teníamos, con los periodistas, con todo el mundo, y no logramos ni media línea logramos, ¿no es cierto? Entonces apelamos frente a eso, apelamos al mecanismo de las obleas, por lo menos que alguna población se entere por lo que íbamos pegando en la calle, ¿no es cierto? Entonces ya ahí sí, hacia mediados del 76, 3 meses después del golpe, ya ahí sí más o menos teníamos indicios de la doctrina. Antes no, la verdad que no. Ahora, en ese momento que ustedes empiezan a tener noticias del tipo de represión que se instrumenta, de todos modos, Montonero se estima que puede resistirla, ¿no? Hay un famoso reportaje a Filmenich, unos meses posteriores a pensamos obviamente que pensamos, uno siempre tiene en la cabeza la historia de lo que leyó, de lo que conoció, de lo que vivió. Entonces pensamos en un proceso histórico donde había que aguantarse algunos años, es decir, dar la pelea como se habían dado frente a otras dictaduras, posiblemente en un nivel más alto de enfrentamiento. De ahí ese famoso cálculo del cual tanto se habla, de Femenic, hablaba de 1500 muertos, no sé qué. Sí, es cierto, es decir, visto así es dolorosísimo, pero digamos, era parte del enfrentamiento que estaba viviendo, ¿no? Desgraciadamente. Y además en todos los procesos anteriores había venido un proceso de crecimiento de los niveles de enfrentamientos. No imaginamos la barbarie desatada, eso es lo que no imaginamos. Si no imaginamos el estilo de guerra que ellos iban a adoptar, ese enfrentamiento de desaparición, ese tipo de cosas, lo que no percibíamos. Yo creo que los demás no cambiaron no cambió el tema histórico en lo que había sido antes. Lo que pasó que hubo en el medio un par de hechos nuevos, que visto esto no puede decir ahora, ¿no? Obviamente en ese momento no lo sentía tan claro. Hubo un par de hechos nuevos, hablando solamente de esto, después queda otro tema internacional para tocar, que decía de la situación histórica, en el sentido de que lo que había pasado es que también el avance popular había llevado el péndulo hasta un punto más alto. El punto más alto era que ella había peleado el poder en la Argentina, el poder, inclusive se había cuestionado el poder militar, inclusive el movimiento de masas había llegado a un punto muy alto de construcción de ese poder en el año 73-74, o 72-73-74. Obviamente la reacción de ahí iba a ser más fuerte.
Y eso fue lo que pasó, es decir, hubo una reacción más fuerte, producto también de que el miedo había sido mayor y que creo que el sistema como tal había corrido peligro. Este es un tema. Pero la regla general, yo creo que a eso explica muchas cosas, ¿no es cierto? El mantenimiento de la resistencia creo que explica lo que pasó en Argentina y explica lo que la realidad actual inclusive. Digo, vamos a saltar cosas. Por ejemplo, yo le escuché decir a Caputo, cuando siendo canciller de Alfonsín, bueno, la Thatcher fue la que trajo la democracia, ¿no es cierto? A raíz de la pérdida de la guerra de las Malvinas. Hay una pregunta previa, ¿por qué fueron a las Malvinas? Y si no fueron a las Malvinas, ¿acaso porque se habían dado cuenta ellos mismos que habían ido demasiado lejos en su deterioro y degradación y querían salvarlo con un hecho histórico? Que yo creo que es lo que intentaron. Y obviamente, si las condiciones materiales no daban y el análisis que habían hecho tampoco daba para eso, y terminaron peor de lo que habían empezado. Pero creo que las Malvinas era ese intento, el intento de limpiarse frente a una situación donde ya estaban derrotados internamente. Y cuando digo derrotados internamente lo digo claramente y con toda conciencia, y creo que en esa derrota interna la resistencia tiene mucho que ver. La resistencia de los trabajadores, la resistencia de los jóvenes en general y la resistencia armada que se produjo. Es decir, sino que explica, por ejemplo, que la dictadura argentina duró del año 76 al 83. ¿Cuánto duró en Chile? ¿Cuánto duró en Brasil? ¿Cuánto duró en Uruguay? ¿Cuánto en Bolivia o en Brasil? Hay un momento inicial, ¿no? Los primeros tiempos de la dictadura que me interesa que veamos, porque ustedes ven que el tipo de represión es una represión mucho más profunda, digamos, ¿no? Y mucho más definitiva en el tipo de solución que encara. Ahora, al mismo tiempo hay una serie de diagnósticos que ustedes hacen respecto de que eso no puede evitar que en algún momento se produzca una nueva ola de movilizaciones, ¿no? Sí, sí. Está la idea de que por más dura que sea la represión no va a evitar una nueva ola. ¿Ustedes en qué momento dejan de esperar esa ola? O sea, ¿cuál es la estimación inicial que hacen y cuándo cambian esa estimación? No, nosotros, digamos, dejar de esperar, la idea era esta, la idea era que la situación nos había... Primero nosotros planteamos una situación interna de descentralización y demás a partir de los golpes que tenemos, y concretamente me quedo acá en febrero del año 77, sacó una circular, yo estaba a cargo de la conducción en ese momento, en el cual planteo el tema de lo que habíamos estado debatiendo en su momento, tiempo atrás, con Walsh y compañía. Con Walsh y compañía, el grupo compañero con el que trabajaba Walsh. Nosotros creemos, yo lo he dicho por ahí, es decir, la discusión con Rodolfo, por ejemplo, se plantea en el año 76. Yo creo que en todo caso ya la discusión es tardía. Esa discusión tiene que haber sido 2 años antes, o en el 76 en todo caso. ¿En qué términos? Y Walsh lo que planteaba dos cosas, básicamente, la descentralización organizativa y militar y el regreso a la fuente peronista, es decir, el regreso al peronismo, de la base peronista, a la estructura territorial del peronismo, terminar con las vinculaciones con la izquierda y vincularse con el peronismo histórico, ¿no es cierto? Por un lado, y descentralizar la organización por el otro. Cuando en su momento nosotros en el año 76 estábamos planteando por ahí cercanía con los sectores de izquierda y demás. Bueno, eso fue durante el 76 la discusión. Yo lo que digo, vista las cosas desde ahora, que yo creo que ya cuando esta discusión se da con Rodolfo se da tarde, porque teníamos que haberlo hecho en el 74, cuando no lo percibíamos, nadie lo percibía, o lo percibe otros sectores, pero no nosotros. En todo caso. Y en el 77, sí yo planteo el tema de la descentralización de la fuerza, de acción político, militar, etcétera. El enemigo siguió golpeando y nos lleva a punto mínimo de organización, ¿no es cierto? Nosotros nunca cejamos en la idea de la resistencia, de una manera, de otra, la tercera, probando un camino, probando otro, pero nunca planteamos parar en la resistencia. Primero lo planteamos como operaciones comando,
Después planteamos más la idea de movilizaciones de masa, después más una idea insurreccional, pero siempre planteando distintos mecanismos que implicaran la resistencia. En el año 78, fin del 78, después del Mundial, el Mundial fue uno de los hitos. Yo pienso exactamente al revés de lo que piensa la mayoría de los políticos argentinos, de los comentaristas políticos y de la izquierda política argentina, y de lo que piensa en general de que el Mundial fue el gran triunfo de la dictadura. No fue la gran derrota de la dictadura en el Mundial de Fútbol, fue la gran derrota, no el triunfo de la dictadura. ¿En qué sentido? Claro, explico, es decir, frente a un pueblo que no podía ni verse, que no podía saludarse, que no podían estar juntos, que no podían mirarse a la cara por temor a que cualquier cosa podía pasar, el hecho de estar juntos es un hecho positivo. El hecho de festejar es un hecho positivo. El hecho de poder alegrarse con el otro son hechos positivos, que no destruyen a un pueblo, lo fortalecen en su moral. Es decir, no, decía que en general la lectura que se hace, que Videla se consolidó con el Mundial. Yo decía que pienso al revés de todo eso, y creo que el Mundial terminó en el mediano plazo debilitando la dictadura. ¿Por qué? Porque sirvió para que el pueblo pudiera volver a expresarse en la calle. Y sí creo que hay una cosa que está por encima de la racionalidad, que es el sentimiento y el hecho físico de compartir un lugar, de estar en un lugar y sentirse feliz y dueño de su tiempo. Y sea para lo que fuere, en ese caso fue un festejo del patrioterismo, si queremos, ¿no es cierto?, en torno al fútbol, pero fue el sentimiento de que juntos somos algo, y que no es que juntos nos destruyen, porque no olvidemos esto, la represión tuvo su eje para golpear sobre todas las estructuras organizadas. El objetivo central, hijo de la doctrina de seguridad nacional, es destruir lo organizado, porque eso es lo que le tienen miedo. Entonces, todo hecho que implicara juntarse, relacionarse, vincularse era peligroso, y fue lo que en definitiva sembró los puntos de fractura y de aislamiento de uno respecto de otro en la sociedad argentina. Hay múltiples ejemplos que ustedes le pueden preguntar a los mayores si le van a contar de esto, que tenga algún mínimo grado de militancia o de participación en algún tipo de estructura. En el Mundial se rompió eso. Se rompió por otras razones, totalmente distintas, pero se rompió. Entonces, la circunstancia que permitiera al pueblo expresarse en forma conjunta es el hecho positivo. Vos hablas de fines del 78, entonces hubo... Entonces, yo decía, esto fue toda una discusión en torno al Mundial. Nosotros avalamos que el Mundial se haga por este principio, planteamos consignas para el Mundial, una serie de cosas, algunas funcionaron, otras no, etcétera, pero digamos como discusión o debate político ideológico. O sea, a fin del 78, nosotros lo que planteamos que la dictadura había llegado a su tope, que estaba en su límite, y que de ahí en más no tenían capacidad para volver a instaurar una nueva etapa que significara un sistema de represión masiva, no porque le faltaran tanques, soldados o fusiles, no, para nada, no habían padecido nada a ese punto de vista, no tenían nada que ver. Lo que planteamos es que lo que habían perdido era la moral en el medio, es decir, que la guerra que habían intentado, las formas de enfrentamiento que habían planteado, lo había desgastado moralmente, lo había degradado de tal manera que no tenían moral para seguir adelante. Que entonces, en función de esa pérdida de moral, los conflictos a los que se iban a ver sometidos los iban a llevar a retroceder. Y que además, en función de eso y de que el pueblo había probado ya que podía estar, iba a salir a la calle, iba a empezar a salir a la calle. Y planteamos el famoso tema del 79 y 80, lo que llamamos la contraofensiva, que era un movimiento general, digamos, la población en torno a ir tomando y ocupando de vuelta su posición en la sociedad y en la calle. Yo creo que eso pasó, eso efectivamente pasó. Eso pasó, además planteamos las contradicciones internas, que fueron las que estallaron el año siguiente cuando los intentos de Benjamín Menéndez, cuando fracasan en su intento intenta volver a un sistema represivo como el anterior y no puede porque no tiene apoyo interno, no tiene cómo sostenerse, estaban cansados los militares, estaban cansados, agotados, además no podían sostener una guerra más, un enfrentamiento de ese tipo, más tiempo, después todo lo que habían hecho.
Ahora, ¿ustedes no percibían el problema de pérdida de legitimidad propia, digamos? Eso es otra cosa. Es decir, una cosa es el rol que la organización como tal podía tener. Eso es un tema. Y otro tema es lo que la sociedad aspiraba a realizar. Yo creo que nosotros, en todo caso, teníamos, y pues no lo percibíamos totalmente, un gravísimo problema de legitimidad y de relacionamiento con la población. Es absolutamente cierto. Ahora, por otro lado, la población sí tenía voluntad de empezar a avanzar y recuperar espacios sociales, políticos y demás. Son dos cosas de naturaleza distinta, ¿no? Es decir, uno la sociedad como tal y otro una organización, una parte de la sociedad. Ahora, percibiendo ese problema, ¿cómo pensaron remediarlo? Porque la idea de la contraofensiva no era precisamente cambiar de eje, digamos, ¿no? Sino que suponía continuar el mismo tipo de operaciones, el mismo tipo de en el 79, en el 80, sí. En el 80 ya no. Es decir, en el 79 planteamos tres cosas nosotros en la contraofensiva famosa, en la parte de la contraofensiva que planteamos de este lado. Planteamos una serie de acciones de propaganda, algunas acciones militares y una acción política. Las acciones de propaganda las cumplimos, se hicieron las voces interferencias, las canales de televisión, funcionaron. No fue técnicamente, funcionaron de acuerdo a lo previsto. Lo militar funcionó medianamente. En la propaganda creo que no hubo bajas inclusive. En la militar funcionaron con algunas bajas y en la parte política no tuvimos casi todas las bajas. El 70% de las bajas fue en el aparato político. ¿Por qué fue en el aparato político? Ahí viene un poco lo que decíamos recién. Tiene que ver con el problema de las dificultades para la relación y el grado de penetración que tenía la inteligencia enemiga sobre el sistema político, sindical y demás. Es decir, el grado de control que ejercían. Entonces uno tomaba un contacto y eran contactos muchas veces que estaban envenenados, ¿no es cierto? Envenenados no por voluntad del interlocutor, sino que eran personas que podían estar con algún sistema de control, algo por el estilo. Entonces llegó a una serie de dificultades y caída de compañeros importantes que tenían como función exactamente eso, las relaciones políticas, ¿no es cierto? Eso fue visto rápidamente en la contraofensiva. El marco político general del avance de masa creo que fue exactamente lo que se dio. Son los años de la huelga, en abril del 79 la primera huelga nacional, en medio de la dictadura. En septiembre del 79 se produce en marcha a los trabajadores de la Peugeot, donde inclusive a todo el pliego de condiciones que plantea una comisión interna que se había constituido, le hace lugar y el gobierno presiona, después nos enteramos, a los directivos de la fábrica para que acepten las condiciones. Querían evitar esa marcha desde Florencio Varela, la capital federal, le tenían pánico esa marcha. Y en el 80 se fueron repitiendo, ya en el 80 nosotros a partir de la caída del 79 y comienzo del 80 cambiamos estrategia. Y vamos elaborando o tratando de elaborar una estrategia más fundada en el acompañamiento de los hechos de masas y una idea más de tipo de levantamientos populares que se podían producir, ¿no es cierto? Eso es en el año 80, y simultáneamente se produce en el mundo en el 80 o 79 o 80, no recuerdo bien, Irán, el levantamiento de Khomeini en Irán, ¿no es cierto? Que fue un hecho muy significativo para su momento, porque fue un pueblo realmente prácticamente masivamente que se puso en rebeldía y destruyó un poder militar consolidado como el que tenía el Shah. Poco sobre esa hipótesis, las experiencias de Nicaragua que se habían vivido, que habíamos estado compartiendo con los compañeros nicaragüenses y demás, también nos hacían pensar en que podía ser en una cosa de ese tipo el camino más apropiado. 80-81 es un crecimiento de la lucha de masa que se da en Argentina. Nosotros en ese marco vamos tratando de instalar, insertar compañeros en el territorio, en algunas estructuras sindicales en la Argentina. Y 82 era lo que todos sabemos, las movilizaciones y el tema de las Malvinas, ¿no es cierto? Entonces creo que esa resistencia y esa forma de retirada de los militares con las Malvinas en el medio implica el movimiento de siempre, es decir, dictaduras que no pueden consolidarse. Lo que pasa que en este caso aplicaron un nivel de violencia superior al de otras épocas, pero nivel de violencia que ya lo habían aplicado en el 55, en el 66, y la dictadura anterior fueron mecanismos semejantes, resistencia popular que les impide consolidarse, y salidas con los partidos políticos. Ese fue el mecanismo que volvieron a aplicar. Entonces, volviendo para atrás, ahora en el año 77, ¿qué pensamos nosotros? Y pensamos eso, pensamos el tema de seguir construyendo una fuerza que acompañara esas instancias y trabajar por una resolución de esa naturaleza, ¿no?
Ahora, en ese periodo hay una discusión interna muy fuerte, ¿no? Vos contaste algo sobre el tema de Walsh, pero después con la gente en el exilio hay un conflicto muy intenso desde el 77 en adelante respecto de qué balance se hace de lo que había sucedido, ¿no? ¿Qué podrías decir, digamos, para terminar, qué podrías decir sobre ese debate que finalmente que va a terminar en una... No, ese debate tiene que ver con una evaluación que no hay, ya creo que las condiciones materiales eran difíciles de sostener, ya eran varios años de exilio, las dificultades que supone mismo la incomunicación que supone eso, y un debate interno sobre el tipo de relación a establecer, el tipo de política a desarrollar, ¿no es cierto? Donde hay cosas que son importantes en el debate, yo creo, como el tema de la relación con la población, en el sentido de que creo que no dábamos cuenta exactamente del nivel de deterioro que tenía esa relación. Y después creo que otras cosas tienen que ver con otras cuestiones, tienen que ver con una cuestión que fue muy fuerte en la Argentina de los 80, que es el tema, nuestra fuerza, básicamente la que fue al exilio, gran parte de ella, tenía un componente muy fuerte de clase media. Yo creo que una clase media que se deslumbró en la década de los 70, que apoyó ese proceso, que se vio cerca del poder y que en los 80 se preguntaba ¿y yo qué hacía ahí? Es decir, que fuertemente golpeada con muertos, desaparecidos, exilio, torturas, etc. en el medio, se preguntaba como sector social ¿y yo qué hacía ahí? ¿No es cierto? Y creo que es un sector social que fuertemente se arrepintió de lo que había hecho. Yo creo que hay mucho de eso, más allá del discurso, en lo que pasó en esos tiempos. Entonces se dieron una serie de debates que yo creo además tenían que ver con una estructura que estaba pensada para la resistencia y que no estaba adecuada para el tema de la... no estaba adecuada para la lucha democrática que se veía en ese momento. Y sumándole a eso el problema de la persecución penal que plantea Alfonsín con su doctrina de los demonios, que terminó de completar el panorama, ¿no es cierto? No olvidemos que en el año 82 todavía teníamos una fuerza respetable. Yo creo que, por ejemplo, yo estaba clandestino acá en el 82 junto con los compañeros de conducción, con la mayoría estábamos acá con Vaca Narvaja, con Jagger, con Pereira Rossi, éramos 4 en la conducción, y planificamos, hicimos algunas cosas, como actos de masa en la cancha de Atlanta con 15.000 compañeros, ¿no es cierto? Año 82. Hicimos un primer acto que fue el segundo acto post Malvinas. El primero lo hizo Alfonsín en la Federación de Box, y la semana siguiente lo organizamos nosotros, con aliados políticos, todos esos actos. Y yo creo que nos adelantamos un poco, es decir, todavía podíamos haber reconstituido una fuerza y después nos adelantamos y nos volvieron a golpear con los asesinatos de Pereira Rossi y de Jagger, ¿no es cierto?, en el 82, y ahí sí nos volvieron a desorganizar, ¿no es cierto? Creo que de ahí no pudimos volver a recuperar un nivel de organización más o menos fuerte para la lucha política, ¿no? De un modo unificado, por lo menos. Bueno. No, después hay un tema así que por ahí quedó, 2 temitas que tenían, ya que pasamos 7 horas, 5 minutos más. No, 2 temas. Uno tiene que ver con el tema de la AAA. Hay una cuestión que se me pasó allí, pero que es importante, creo yo, por lo menos. Nosotros creemos que en el AAA hubo una fuerte deserción de la dirigencia civil, de la dirigencia política civil. Y si los dirigentes políticos sabían lo que pasaba y no hicieron nada. Yo creo que allí uno observa la decadencia de una clase política. Es decir, esto lo pienso ahora, cuando uno recuerda de que se vayan todos, yo me acuerdo del año 75. Es decir, que algunas de esas personas estaban dando vuelta, sabían lo que estaba ocurriendo en el país, se le pidió que actuara y no lo hicieron. Y la dirigencia política no se le pide que resista con las armas, para nada, pero sí se le pide, si es dirigente político, que tenga coraje cívico para responder por la sociedad, y no lo hicieron.
y digo esto claramente, tenían todos los elementos para saber lo que es la AAA, hasta tenían un preso ahí que estaba dispuesto a hablar y los que prefirieron mirar para otro lado y preocuparse de los cheques de la Cruzada de Solidaridad, pero no de la AAA. Primer tema. ¿Qué preso te Hay un preso, no recuerdo el nombre, que era uno de los fundadores de la AAA, que estaba preso y que está en el libro. Sí, mandaba mensajes todos los días que quería hablar, que quería contar lo que sabía de la AAA. Nadie lo fue a ver, nadie quería hablar con él. Y estaba en el 75, ¿no? Donde había posibilidad. Claro, había que bancársela con López Rega. No, sos ciudadano de una sociedad y pretendés ser dirigente. Báncatela, no hay alternativa, ¿no? Punto 1. Y punto 2, el tema internacional. Es decir, nosotros llegamos al punto más alto de poder, 73, cuando el imperio empezaba a recomponer su poder. Es decir, nosotros pudimos avanzar o avanzamos de un modo importante en aquellos momentos en los cuales el imperio estaba en crisis. Estaba en la crisis de la reconversión de su estructura industrial, del sistema metalmecánico a otro sistema de poder, que ya lo digo brevemente, y por otro lado estaba padeciendo, parte del mismo fenómeno de la presión del aumento de los combustibles. En ese marco, cuando el peronismo llega al poder, en el año 73 o 72 para ser más claros, yo creo que el punto de inflexión de la decadencia imperial y la recomposición es en agosto del 72, por ponerle una fecha, cuando Nixon le dice al mundo de que no me importa que mi dólar no tenga respaldo oro, vale porque yo lo digo, porque es verdecito, fíjense qué lindo, ¿no es cierto? Y vale por eso, punto. Además tengo unos cañones así de grandes por si no le gusta a alguno y me lo quiere cuestionar, como pasaba con De Gaulle en ese momento en Europa. Y cuando empieza a recomponer su poder bajo un nuevo sector, el sector financiero, vuelve a tirar la mirada para el continente y a aplicar con fuerza lo que para recomponer su poder imperial. Nosotros, hablando con Perón, yo creo que lo contaba el otro día, que Perón pinta un panorama del mundo que después se da vuelta absolutamente, y se da vuelta por esta acción imperial. Entonces, más allá de los debates sobre el tema de las discusiones internas, de esta situación que definimos recién, tiene que ver con esta recomposición del poder imperial, es decir, este es mi patio trasero, nadie se mete y vamos a terminar con estas pretensiones autonómicas que se plantea esta gente. Digamos, esto en el marco internacional, y empieza la hegemonía del capital financiero que llegó hasta ahora, hasta las torres del 11 de septiembre. Creo que esto es lo que está en el marco de lo que nos ocurrió en la Argentina en ese proceso.